Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Nuevamente aquí en el programa Enrollando Tiras, como se hacía en los 90. Que el material había que enrollarlo. Esta vez con Diego Salazar desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Diego? Bombero de la 13ª, casi por cumplir 35 años de servicio. Cuéntanos más, ¿quién es Diego Salazar Araíz? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gusto estar acá contigo en esta iniciativa, me parece increíble, así que muy contento de participar y contar un poco de lo que fueron 90 para nosotros. Oye, cuéntanos dónde estás hoy día, ubicado, y en el fondo estás en Estados Unidos. Sí, bueno, yo trabajo en una empresa que tiene base acá en Estados Unidos, así que ya desde el año 2016 que estoy fuera de Chile, trabajando en distintos países y ahora estoy en Estados Unidos, donde en realidad partió mi carrera bomberil el año 90, en donde yo todavía estaba viviendo con mis papás que trabajaban en Naciones Unidas y ahí estábamos viviendo en un suburbio de Washington, D.C., y fue ahí donde partió todo el tema de los bomberos. Mi papá, que viene de una familia masónica, siempre me habló mucho de los bomberos y que los que eran voluntarios en Chile. Y la verdad es que nosotros nunca habíamos vivido en Chile, siempre estuvimos fuera. Pero era muy presente ese tema de tradición con mi viejo y un día andando por la calle me encontré con una seña que decía estamos en emergencia, necesitamos voluntarios. Y bueno, y me acerqué y terminé ingresando a los bomberos voluntarios ahí en uno de los suburbios de la ciudad de Washington. Mira, ¿y cómo fue esa experiencia antes que partamos con los bomberos de Chile? ¿Cómo llegas a Chile? Es decir, tu experiencia inicial parte en los Estados Unidos directamente. Sí, claro, bueno, el año 90, como te digo, por ahí por septiembre me acerco y toco la puerta y me abren la puerta y me dicen, aquí está un formulario, lo llené el formulario y así como así, de repente, como eran las cosas también en esa época, en un 2x3 terminé ingresando, me terminaron diciendo, mira, tienes que pasar por un periodo de prueba y tienes que hacer unos cursos. Bueno, en esa época, como el tema de las ambulancias era manejado también en esa área por los bomberos, terminaba siendo un requerimiento básico el hacer el curso de paramédico o más bien de técnico en emergencias médicas básico que tenía que hacerse, que duraba 6 meses. Y bueno, me metí al curso, hice el curso, lo aprobé y pasé a ser, digamos, parte de la estructura para poder atender emergencias médicas en la ambulancia, en la región donde estábamos. Y con un régimen de estar una o dos veces por semana en las noches o en realidad el tiempo que yo quisiera, un poco como es en Chile. Y bueno, y ahí me fui integrando y con el tiempo finalmente hice el curso de bombero, que también duraba 6 meses, 135 horas, lo podías hacer en el verano también, pero yo por motivos de estudio no lo pude hacer. Y al final me terminé graduando como bombero también nivel 2 que se llama ya. Y bueno, y ahí era la experiencia del bombero gringo netamente, no muy distinta a la nuestra, pero finalmente con todo el compañerismo y un poco también las suspicacias de lo que son los bomberos americanos, pero con mucha tradición por detrás también y con algo muy propio de cada compañía que tiene cada sus tradiciones, etcétera, no distinto como lo tenemos nosotros. Oye, y después llegáis a Chile, la 13ª. ¿Por qué la 13ª? Bueno, es una razón por la cual después nos conocimos, digamos. Yo también soy bombero de la 13ª con casi 40 años de servicio. Pero, ¿por cómo llegaste a la 13? No me acuerdo de esa época. Bueno, yo llego a la 13 por una coincidencia. Yo, en verdad, la historia es un poco más larga con el Cuerpo Bombero de Santiago. Yo el año 92 hice un intento, fue cuando terminé el colegio. El año 92 estaba en la Universidad de Miento, perdón, y mi madre se volvió a Chile, de Estados Unidos, y yo hice el intento de volver a Chile y de hecho postulé a la 15 durante un mes. Y claro, cuando todavía estaba en el bosque. Y, y yo, como había estado mucho tema del tema rescate y todo este tema en la compañía donde estaba, me llamó la atención trabajar el tema rescate, que uno de los temas del 90 era que era algo bien exclusivo, ¿no? De algunas compañías nomás. Partiendo todo lo que eran los rescates, bastante insípidos con las herramientas que habían, pero sí, estábamos en los primeros despachos de los rescates. Claro, y el X15 era lo que había en la época, ¿verdad? Entonces, me interesé, participé, pero por una cosa o por otra, finalmente no me ajusté a Chile y terminé optando por volver a Estados Unidos,
donde terminé mi universidad, y el año 95, cuando salgo de la universidad, ahí llego a Santiago, y una amiga mía tenía digamos así, un pololito en la 13, y me presentó. Terminó siendo que la 13 justo tenía la Grumman, lo que para mí fue como, pucha, esta compañía tiene una bomba como la que yo estoy acostumbrado. Mi mamá vivía en Providencia, y más encima me conseguí pega en un trabajo que estaba en Huelén con Providencia. Entonces estaba a 2 horas del cuartel. Qué cosa muy importante en esa época. En el fondo, en esa época realmente los transportes y la forma de llegar a los incendios no era como hoy día, no había tanto vehículo, tantas cosas y todo. Oye, cuéntanos entonces la vida de los cuarteles, la vida de los 90 que empezaste a vivir y la comparación con Estados Unidos, que vamos a tener que hacerla ya que tenéis la toda experiencia netamente. Sí, mira, fue bien interesante porque yo creo que se cambió el foco. En Estados Unidos yo convivía con gente que era pagada, ¿no? Gente de carrera, y los voluntarios. Entonces era un mundo un poco distinto, donde era mucho más orientado al servicio. Necesariamente la base, lo que nos sostenía, era el motivo de estar ahí, era el servicio. Y me encontré en Santiago y en Chile con una cofradía mucho más, digamos, basada en las relaciones interpersonales, ¿no? En una especie de compañerismo que no se había dado ya. Entonces, para mí fue muy importante el nunca haber vivido en Chile, y poder incorporarme a la sociedad y sentirme un poco en casa. Fue algo muy importante. Fui muy bien recibido por Javier Conchapierre, que era el hombre que mencioné, que era conocido, que me dio la bienvenida. Curiosamente, el primer día que llego al cuartel fue por un acuartelamiento del 11 de septiembre. Así que me encontré con varios bomberos ahí con personalidades totalmente distintas, y con un poco el shock cultural de cómo enfrentar el tema. Estaban todos, digamos, de alguna forma menos preocupados del servicio, más preocupados de conversar y contar historias y qué sé yo. Y fue algo muy ameno y muy bueno. Yo te digo, desde el punto de vista del voluntariado, por lo menos, que me sentí muy a gusto. Bueno, en este programa lo que queremos es conversar, que es una de las esencias de los bomberos, contar historias, saber lo que ha pasado, esas historias de los 90. Oye, hagamos una comparación en el material menor y mayor que te encontraste desde lo que venía de Estados Unidos en los años 90 con lo que encontraste en Santiago, en la 13, qué es lo que había, cómo es como mucha diferencia y también la comparación con las cosas actuales, que ha cambiado de una forma brutal todo esto. Mira, yo te diría que teníamos por lo menos en la 13, y yo creo que en el cuerpo en general y en los bomberos de Chile, ya existía un poco el bichito de querer liberarse de la tecnología pasada, y un poco incorporar nuevas tecnologías. Entonces llegó en un momento donde en la 13 también me encuentro con bastantes bomberos que tienen esa inquietud, y la 13 por lo menos ya tenía un poco las ganas de hacer las cosas un poco distinto. Pero me encuentro, confieso, que con una Grumman, que era una máquina americana, pero porque fue hecha en Estados Unidos nomás, pero tenía cosas que no. ¿Tenía apoyos todavía o ya se la habían sacado? Hace a poco le habían sacado los pollos. Tenía la cama ya, por lo menos, y eso ya, pero también la cámara como chica la encontré, bueno, que pocas mangueras tenemos. Si o sea, yo estaba acostumbrado a tener una cama manguera, qué sé yo, como con 80, 60 paños de manguera. Acá teníamos con cueva 20, entonces teníamos poco material en ese sentido. El tema de la cabina era muy distinto, no teníamos líneas preconectadas, que era para mí muy extraño, ¿no? Decía, ¿cómo lo trabajamos con preconectadas? Entonces, sí había una diferencia, pero eran más diferencias de estilo, del método de trabajo, ¿no? Y claramente esta máquina americana se había adaptado un poco al método de trabajo que teníamos en Santiago. Entonces fue un tema, pero como te digo, yo llegué a colaborar con una especie de trabajo que ya se había iniciado por parte de algunos voluntarios en adaptar la máquina de nuevo a ciertas cosas. Como te digo, se buscaba la adaptación de la Grumman para que pudiera ser más efectiva en temas de material. Por ejemplo, yo cuando llegué, la Grumman no tenía ni un asiento para equipo era dentro de la cabina, ¿no? No tenía tampoco, ni siquiera teníamos muchos equipos. Teníamos unos MSA de presión negativa, teníamos uno que nos encantaba llamar de ultralight, que era el de presión positiva. eh, y de ahí fuimos comprando más equipamiento, nos fue llegando los Racal 4000, que todos acá en este podcast que escucharán y de esa época se acordarán de los Racal cuando llegaron, y después le decíamos Rascal.
Así que todo un proceso, ¿no? Que fue vivido y que nosotros también después de eso seguimos trabajando en incorporar otras cosas que como traer la línea de equipamientos de 4500 PSI de respiración, incorporar ventiladores, no sé si te acuerdas, Eduardo, de toda esa discusión de los ventiladores de presión positiva, eh, cambiar y adaptar la Grumman para tener cunas, para trabajo en altura. Pero las cunas fueron un trabajo de varios voluntarios que viendo videos de el hombre del pistón. ¿Te acuerdas que era un VHS que había que ver ahí y que lo traían varios voluntarios que se lo llevan para la casa? Y el hombre del pistón. El hombre del pistón. Entonces, sí, era parte del curso básico, ese el hombre del pistón. Y la verdad es que sí, claro, yo como te digo, llegué a incorporarme a una inquietud que ya existía y aportar a esa inquietud. Los trabajos ya estaban siendo hechos, las cunas ya estaban siendo, digamos, incorporadas. Adaptamos la Grumman, se mandó a Bertonati en la época, me acuerdo, a hacer trabajos para poder poner las cunas en la parte trasera de la Grumman, para poder trabajar en altura. Entonces, llegué en un momento donde encajé bien porque traje algún nivel de información que yo creo que colaboró a ese esfuerzo que ya había partido y yo creo que aceleramos un poco las cosas. Fue bastante simpático también. La 13 estaba con el tema de la protección personal, no sé si te acuerdas que eran los años donde llegábamos y todos lo único que queríamos era tener nuestros monos de olea, todo era olea o las cotonas de cuero y usar toalla o no usar toalla, era como ese momento de punto de inflexión donde ya la Guardia Nocturna tenía las cotonas Nomex, creo que Viña o Ñuñoa ya también se había comprado unas cotonas de Nomex y Santiago se sentía que estaba medio para atrás. Los Bullard hacían 2 años, creo, 2 o 3 años se habían incorporado los Bullard y habíamos dejado a los MSA. Entonces, era un momento, un punto de inflexión que fue bien entretenido y fue bien entretenido incorporarme a esa transformación. Y yo creo que de ahí en adelante, durante los finales de los años 90, dimos algunos pasos importantes para empezar este ritmo que hoy día, si la gente que se incorpora hoy día como que no entendería muy bien el momento, pero yo creo que en los 90 presentaron un momento de transición y un punto de inflexión para los bomberos en Chile. Sí, especialmente si no solamente lo que era equipamiento del ataque de incendios, todo, pues llegó todo el mundo al rescate, llegó la herramienta hidráulica, llegaron las radios. Del fondo, antiguamente, tener una radio era un milagro, y terminamos los 2000, entrando en los 2000, cuando ya todos los voluntarios podían tener su propia radio, y en el fondo, y conversábamos el otro día con Francisco Madrigal también, que teníamos que el tema de ir a buscar el uniforme a la comandancia, que te entregaban un uniforme bastante antiguo y que en la 13ª tratarnos también de cambiarlo harto, ese tema, y tenerlo. Oye, y yendo más allá a lo que nos gusta a los bomberos, que no la copucha, ¿ah? Bueno, un poco más serio en el fondo, ¿algún incendio que recuerdes de los 90, fines de los 90, algún incendio que te marcó desde tu llegada? Bueno, sí, ese fue uno de los puntos de mayor transición para mí. Yo venía de un mundo de tener pocos incendios, ¿no? Eran casas que se quemaban, muy restringidas, muy acotadas y mucho más llamados de emergencias médicas. Y lo que se da como algo muy curioso es que, bueno, me meto en este mundo donde tenemos tremendos incendios, ¿verdad? El casco antiguo de Santiago y las áreas periféricas, digamos, de algunos sectores todavía con muchas construcciones muy antiguas. Entonces, la magnitud de los incendios para mí fue algo totalmente nuevo y aprendí cualquier cantidad. Y recuerdo varios incendios. Me acuerdo que los acuartelamientos eran prácticamente sinónimos de incendio. No sé, también en esa época era un poco distinto. Nosotros teníamos el 11 de septiembre, siempre estaba el incendio el 11 de septiembre, o sea, ¿no? Y uno de los cuales creo que se llamaba La Raborde y La Raín, y La Raborde y La Raín en Recoleta, o en ese sector, Una fábrica de zapatos, era esa. fábrica de zapatos, que fue un gran incendio que fue bastante emblemático y que me marcó al principio, ¿no? Así Los como, más jóvenes que nos están escuchando, eso está ubicado exactamente en la parte trasera del cementerio general, que da hacia donde estaban las manifestaciones, donde están los nombres de los detenidos desaparecidos, todo eso. La fábrica estaba justo en ese lugar físicamente. Se quemó entera esa fábrica, fue un incendio grande. fue un incendio grande.
Y después, bueno, de pasar de, bueno, también en mi periodo ahí de entre ingreso y postulación estuvo Molipac, Matisen y Molipac, que fue un incendio que bastante complicado, como lo recordamos todos, ¿no? Con el tema de productos químicos y gente que murió, con barriles que volaban, y conozco un cierto bombero que estaba al principio en un tal snorkel en la barquilla con barriles volando al lado de él, pero no vamos a mencionar el nombre. No, eso es cerca del año 95, fines del 95, por ahí por el 6 de diciembre del 95, más o menos una fecha en la cual, claro, yo me acuerdo de que el snorkel fue despachado al lugar rápidamente y cumplió casi 20 horas trabajando allá. Fue un incendio complicado, tuvimos que resguardarnos dentro de las cabinas porque había, digamos, escombros que caían y bueno, al final murió una persona, dos personas me acuerdo, y fue bastante emblemático. Y bueno, y después muchos otros con los años, ¿no? Tuvimos el Pinturas Iris, que fue un incendio muy complicado con el tema de alimentación de agua también. Tuvimos No me acuerdo que el comandante Villota, que hoy día en paz descanse, un gran comandante, un gran bombero, gran persona, despacha primera, quinta y 13 porque tenían monitores las tres. Era el argumento de despachar al incendio, despache primera, quinta y 13 y preparen sus monitores. El incendio, sí, era bastante grande. y ya que toca en ese tema, era un momento donde el tema de los despachos era menos pauteado, ¿no? Hoy día, por lo que entiendo, hay bastantes más sistemas, tenemos más, digamos, tecnología involucrada. En esa época quedaba mucho el criterio y, por qué no decirlo, mucho lobby que se hacía entre los bomberos, ¿verdad? Para salir en apoyo, terminábamos con el snorkel siempre tratando de meternos ahí al apoyo. Y bueno, y con eso se dieron muchas instancias de poder colaborar con otros cuerpos, exponerse, y era yo la verdad es que no tengo nada más que decir buenas memorias, que con el material que teníamos, yo creo que cumplíamos una función bastante loable, y como te digo, en los años 90 yo lo que sentí es que fue un momento, un punto de inflexión a que nos empezó a llevar a lo que tenemos hoy día, pero quizás todas las generaciones piensan un poco de eso, ¿no? ¿Verdad? Cada una tiene su gracia, los del 80 también incorporaron lo suyo, pero en ese momento yo creo que fue como un salto cuántico que dimos en términos de tecnología, y la cofradía que se da, ¿no? En ese ambiente nunca se perdió tampoco, no fue a costo de perder la amistad ni tampoco de perder el espíritu. Yo creo que otro tema, Eduardo, ya no queriendo pautear yo el tema, pero las competencias, las competencias las competencias siempre fueron algo muy, muy, muy único, ¿no? De nuestros bomberos. En particular en Santiago, el tema de la competencia José Miguel Besoín es algo que a mí también culturalmente me pareció algo muy distinto, ¿no? Que arraigaba mucho y unía mucho la compañía. Como somos un grupo de personas tan diversos, y nuestras reglas de no poder hablar de política, y que somos gente tan distintas, personas que vienen de distintos lugares, nos unía muchas cosas, pero yo sentía que una de las cosas que nos unía a todos dentro de todo lo que es este submundo, este mundo, ¿no? de los bomberos, es el tema de las competencias. Y eso fue algo muy grato de ver. Tuvimos algunos éxitos también luego, después de los 90, pero Justo en el 2000, el 2000 tuvimos nuestro regreso, que fue eh, fruto de harto trabajo, ¿verdad? Pero fue un momento, las competencias eran algo que se vivía con mucha pasión, ¿no? Y como digo, la pasión no era de uno o de otro, era de todos. Entonces yo creo que eso fue una experiencia muy, muy bonita de hacer. oye, ¿quién era capitán en la del 2000 que gana? Charles, ¿o no? Charles Price Contreras, Charles Price. Gran capitán también, otro personaje también que seguramente va a ir entrevistando en estos programas, donde enrollando tiras, que era un gran argumento que había que ahí, después de los incendios, todo el material desplegado, y a uno le decían, empecemos a enrollar las tiras, digamos, y empezaba el análisis, la copucha, por eso le quisimos poner enrollando tiras, ya vamos en varios programas que hemos hecho, tenemos grandes entrevistados, por eso Diego Salazar. Oye, Diego, cuéntanos, ¿y la guardia nocturna? ¿Alcanzaste a ser parte de la guardia? Porque así como habláis de la vida social, creo que los guardianes eran una excepción dentro de las compañías, era como el primer batallón de élite del capitán. Sí, claro, bueno, el tema de la guardia era un privilegio estar en la guardia, ¿no? A mí se me pintó el tema como que no es llegar y entrar a la guardia, usted tiene que venirse de refuerzo
por bastante tiempo antes de ser considerado como potencial candidato a ser guardián. No era algo automático, no era algo que uno se inscribía y listo, sino que algo que uno tenía que merecerse. Y entonces, y yo creo que esa fue una de las, después en la transición que viví ahí, fue como que uno de los últimos momentos donde existía no sé cómo es hoy día, sinceramente estoy hace tanto tiempo alejado, pero por lo menos en esa época a mí no se me abrieron las puertas para ser guardián. Tenía que ser refuerzo o reemplazo, y realmente era un grupo que debido a su, digamos, convivencia, ¿no? Y estar saliendo todo el rato, tenían, digamos, una complementariedad muy grande entre ellos. Pero hacer parte de ese grupo no era, como te digo, gratuito. Hice parte de la Guardia Nocturna no por mucho tiempo de alta, porque justamente tuve que postular como un año y medio. Perdí un año y medio de alta por estar haciendo reemplazo y estar haciendo, digamos, refuerzo. Pero fue una experiencia también muy grata, muy distinta. Digamos, como muchos bomberos en Chile, teníamos desafíos de infraestructura, bañarnos con agua fría, baños que no eran necesariamente idóneos, ¿no? En su momento, en el invierno pasábamos frío como todos, no teníamos, a veces la calefacción tuvimos que cambiarla, pero no la queríamos prender, que era muy caro el gas. Entonces, pero todas esas cosas hacen con que se forjen vínculos, forjen vínculos muy fuertes. Yo era compañero de guardia con uno de tus entrevistados, ¿no? Con Pancho Madrid. Fuimos compañeros de guardia y tenemos una amistad que pues, no nos podemos hablar en años, pero cuando nos hablamos, ese vínculo que se generó en esa época es inquebrantable. Así que algo muy bonito, y desde el punto de vista de servicio, muy, muy, uno le da la posibilidad de llegar en las máquinas y hacer la primera intervención, y eso siempre, siempre contribuye mucho. Así que la Guardia Nocturna por eso siempre va a ser la cuna o el criador de grandes bomberos, debido a esa exposición a la posibilidad de hacer las primeras intervenciones y el servicio. Y haciendo un paréntesis nada más, el tema de mencionarlo enrollando tiras, Eduardo, yo creo que es interesante porque tú me enseñaste a lanzar tiras. No sé si te recuerdas, pero yo cuando llegué a Estados Unidos nunca en mi vida había lanzado una tira, porque acá no se hace nada lanzando tiras, y no tenía ni una idea de hacerlo. Y me acuerdo de estar afuera del cuartel y tú tenías que enrollarla, aprender a enrollar las tiras y después lanzarlas, y me costó. Así que te agradezco el haberme enseñado a hacer eso. Y además, por lo menos en la 13 y en los bomberos de Chile, ser un lanzador de tira eficiente, que sea capaz de pegarle un cono a 15 metros de distancia, es bienvenido, digamos. Es decir, entonces, como si tú habláis de las competencias y todas esas cosas, no solo basta enrollando las tiras, sino que hay que saber lanzarlas también. Yo creo que en varios incendios lanzando tiras, si fallaba, quedaba una curva bastante complicada después de volver a armar y todo. Y era vergonzoso. ¿Sí? Hacer una tira mal era como que, es como, no sé, pues, es como no saber estar en el ejército y no saber marchar, es como, no, se ve muy mal. Pero hoy día ya está todo más preconectado, hay mucho más tecnología. Hoy día realmente, ya cuando entrevistemos gente de los 2000, 2020, vamos a ir conociendo cómo fue cambiando toda esta tecnología. Pero volviendo un poco más atrás, y esta anécdota, siempre en los bomberos hay anécdotas que no se han contado, si se contaron se pueden repetir. No vamos a hablar de cuando alguien dijo que el uniforme o la norma podía ser una NBA, sino que tenía que ser en vez de una NFPA. Eso hasta me enredé para decirlo. Es una anécdota que queda para la audiencia, que la vayan, algún día la van a saber exactamente. Oye, anécdotas de los 90, algo que hoy día ya podamos revelar. Decían en la comedia, dicen que drama más tiempo igual comedia. Por lo tanto, ya cualquier cosa que se deslumbre de los 90 ya hoy día puede ser absolutamente un drama o una comedia. Todo depende de cómo se mide. Es que yo creo que, claro, en este contexto donde teníamos a veces un llamado a cada 3 días, el tiempo de cuartel era, digamos, usado para distintas cosas, y era la amistad, desde el jugar dúo hasta simplemente estar fumándose unos puchos en la guardia y conversando, escuchando música, ¿no? Escuchando Soda Stereo, escuchando Los Prisioneros. ¿Qué música sonaba en esa época, en los 95? Los Guardianes escuchaban algo, ¿no? Sí, yo creo que era mucho Soda Stereo, y de repente, bueno, y el Pancho Marí le gustaba el rock.
¿te fijas? Y entonces depende de quién está en el cuartel, pero también teníamos nuestros amigos que les gustaba otros, digamos, participantes en el cuartel que escuchaban otras cosas, se escuchaba cumbia, se escuchaba, dependiendo de la época, también música más romántica, ¿verdad? Entonces, pero teníamos, como te digo, la fauna que teníamos metida en el cuartel era muy divertido, eran los divorciados con unos que tenían el corazón roto y les encantaba hacer comentarios sobre las mujeres que lo habían dejado, otros que llegaban, digamos, con algún estado, digamos, etílico un poco descontrolado, entonces, pero obviamente que en este contexto social, nunca en el de servicio, ¿verdad? Nunca afectando el servicio. Y gente que, porque llegaba atrasado a la guardia, me acuerdo que, pucha, había que estar a las 7 de la mañana en la guardia, o si no, te podían dar de baja, entonces gente que llegaba corriendo a marcar el punto, gente que, puta, que salió a carretear y llegaba mal, de los guardiazos, yo creo que se da una instancia también de relacionamiento muy relajada, ¿no? Nos tirábamos tallas, nos pegábamos de repente, pero yo te digo que creo que era una relación natural y sana y de intercambio, un poco lo que hoy día se podría ver medio que a la antigua, ¿verdad? Pero era muy sano, era muy divertido y yo creo que, bueno, al momento uno era víctima y otro victimario de un poco las conversas un poco incómodas, ¿no? De que te llamen de guatón, pelado, guatón, esto, chico, no sé cuánto, pero era todo con un espectro siempre, creo yo, de cariño, ¿verdad? Entonces, También era muy de los 90, el fondo hay muchas cosas de los 90 que hoy día no serían bien vistas, pero estaban dentro de un contexto distinto y hay que respetarlas bajo ese contexto. Pero tú hablabas muy bien, había una fauna completa, porque además había una mezcla que yo creo que se ha perdido. Hoy día yo también comparto harto con los bomberos, esa mezcla del voluntario de 50, 60 años de servicio, contándole las anécdotas al de 5 años, donde un Cantoya, Bacaro, Brandán, bomberos de la decimotercera, todos grandes bomberos que podían compartir con gente nuestra, como nosotros que estábamos llegando, un Vivero, un Salazar, un Madrid, ¿ah? Un Sepúlveda, y tanta gente que se fue armando ahí y de a poco, pero en esa savia de esa conversa se tomó mucha experiencia del pasado, sin hablar de un Sboromir Matiskevich, su regla, y que Brandán venía a levantarnos en los incendios a las 4 de la mañana y nos hacía formar para los incendios reserva, y un montón de anécdotas que fueron dándose, fueron así, haciendo que los 90 nos cultivaran, por lo menos a mí me transformó en absolutamente lo que soy hoy día. Yo creo que desde el 90 al 2000 los bomberos me marcaron como empresario, como emprendedor, como trabajador, como cumplidor, como una persona que trata de hacer las cosas bien. Y creo que la 13 también te marca eso. ¿A ti cómo te marcó la 13, Diego, en todo esto? O los bomberos más. me dio perspectiva, como te digo, en mi caso yo tuve muchos beneficios de todo esto, ¿no? Yo venía de no haber vivido en Chile, no había vivido prácticamente en Chile. Salí muy chico de Chile y en verdad eso me permitió relacionarme con gente que además tenía perspectivas distintas a las mías. Entonces para mí fue muy provechoso. Yo conocí gente con la cual estaba de acuerdo, con la cual no está, con gente que está en total desacuerdo. Pero yo creo que lo que aprendí en esencia, fue la tolerancia. Tenemos que también recordarnos que los 90 fueron un periodo de transición en Chile política y con un ambiente político que cambió, fue un punto de inflexión también para el país. Entonces yo creo que se dieron esa posibilidad de intercambiar ideas, convivir en un espacio donde el centro de las cosas estaba enfocado en la relación y en el servicio y no en lo que te rodeaba y te forzaba a tener estas relaciones con gente que pensaba distinto, tanto por un lado como para el otro. Yo creo que a mí la gran enseñanza fue, aparte de todo el tema la inmersión en Chile, ¿no? Y el tema cultural, para mí, y relacionarme, fue el tema de la tolerancia. Yo creo que el mensaje de los bomberos de que uno está ahí para servir y de que indistintamente de nuestras posiciones, cuales sea ella, cual sea, tenemos que unirnos para poder entregar un servicio a la comunidad. Entonces yo creo que
para mí, como bien dices tú, me formó mucho como una persona que en el trabajo he tenido que usar ese ejercicio de tolerancia y de lidiar con distintas personalidades y de ser respetuoso también de todas las posiciones y tratar de incorporarlas sin perder el norte, porque lo que hay que hacer es que la gente se incorpore y se convenza de las cosas. Y otra cosa muy particular de Chile, ¿no? Este mundo político donde los oficiales son elegidos todos los años y los cambullones y estas cosas, algo que yo confieso que también pequé y me equivoqué en algunos momentos sin saber leer muy bien los escenarios, pero más enfocado a querer servir. Pero ese mundo es un mundo que enseña mucho, es una gran cuna para los jóvenes, para las personas, creo yo. Bueno, hoy día en general, en todos los bomberos, 314 cuerpos de bomberos a lo largo de Chile. Le agradecemos a todos los que nos están escuchando y viendo, porque realmente ha sido una audiencia espectacular. Cada vez va aumentando más nuestra audiencia. Y es importante, porque en todas partes, Diego, sigue los camullones. Estamos hablando desde la elección de la Junta Nacional de Bomberos, de un director, un capitán, un ayudante en alguna compañía por ahí. Todavía sigue siendo armada por vía, como le dicen los bomberos, cambullón, pero en realidad es una diplomacia escondida debajo de la cotona y el casco. Oye, ¿y alguna vez algún incendio que hay tenido que improvisar debido a que los elementos de la época no eran lo suficiente? Armar un pitón al revés, no sé, alguna anécdota que hoy día puede ser catalogada de chistosa considerando las nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que el material era no siempre idóneo, entonces teníamos eh, mangueras con pinchadas, no nos llegaba la presión, entonces, pero una cosa que es casi peligrosa, ¿verdad? Pero y no hay que hacer, pero cuando teníamos los equipos negativos, los MSA con el pulpo, se nos acababa el aire, estábamos adentro, nos agarramos, desconectábamos el pulpo y lo metíamos dentro de la cotona y dejaba que funcionara como un filtro. Entonces, porque teníamos equipos que eran de presión, de baja presión y que tenían poca capacidad de aire, entonces al final no siempre estaban llenos. No sé si se acuerda, Eduardo, que llenar una botella no era algo simple, no había muchos compresores en un cuerpo tampoco. Entonces, ese es un caso donde agarrábamos el pulpo, lo metíamos dentro de la cotona y respirábamos el aire a través de la cotona. Entonces, eh, pero historias como esa hay mucha improvisación que tuvimos que hacer muchas veces, pero fue una experiencia muy bonita en esos años. Oye, hoy día los bomberos en general son catalogados la primera, la comunidad encuentra que son la institución mayor valorizada del país. ¿Cómo era la relación en esa época, en los 90? ¿Los bomberos tenían este nivel de credibilidad por parte de la comunidad? Ser bombero era ser distinto, era ser ser especial como hoy día? Sin duda, yo creo que en Chile particularmente, y habiendo estado expuesto a otras realidades, te puedo decir que la percepción positiva y la responsabilidad que carga uno al ser bombero y representar a los bomberos en su comportamiento y es sin igual casi. El famoso bombero chico bueno, ¿no? Yo creo que es una percepción real, no es la canción viene directamente asociada con una realidad de percepción de la sociedad en esa época, que yo creo que hasta hoy día existe. Yo creo que el tema de el reconocimiento de la abnegación de los bomberos es lo que también de alguna forma en la sociedad permite que sigamos teniendo la cantidad de bomberos voluntarios que tenemos, ¿no? Y yo creo que el tener buenos números de voluntarios es un reflejo también de cómo la sociedad apoya tanto en un turista, digamos, general, como también de la gente que nos rodea, ¿verdad, Eduardo? O sea, la comprensión de nuestras familias, el dejar todo botado, pasar una Navidad apagando un incendio, porque hubo un incendio el día 24 a las 5 de la tarde y llegaste a la casa a la 1 de la mañana. Entonces, ese concepto general es lo que permite hoy día, yo creo que el voluntariado en bomberos en Chile sea el éxito que es hoy día debido a ese reconocimiento. Entonces yo creo que tanto en los 90 como hoy día, 100%, yo creo que somos los bomberos personas que tienen una responsabilidad de seguir siendo buenos, ¿verdad? Y manteniendo y soportando esa responsabilidad de hacer con que realmente seamos reconocidos como tales en nuestra sociedad. Sí, me parece muy bien, sí. Y además en los 90 era muy típico el incendio de Año Nuevo, el incendio de Navidad, que hacía que la familia, en el fondo,
tuvieran que tener esa comprensión de que uno no estaba disponible para celebrar el año nuevo con ellos, porque uno tenía deberes. Uno además fue oficial de repente, tuvimos rangos y no cargos que en el fondo que respetar y ayudar a la comunidad como un buen bombero. Oye, Diego, para ir finalizando, agradeciéndote este tiempo que te tomaste para poder esta entrevista, para que te puedan conocer nuestros auditores y vayan sabiendo cómo era el mundo de los 90. Si tuviéramos que reflejar los 90 en una frase, en un consejo, así como lo que hay de moderno hoy día cuando hay que presentar un emprendimiento. En una frase y una palabra para ir cerrando. ¿Qué pasó en los 90 y cómo hoy día se pueden ver reflejados los jóvenes que te están escuchando y dijéramos, eso es? Yo diría que, como dije, el punto de inflexión, lo he dicho varias veces, los 90 fueron el inicio, el primer paso, por lo menos desde el punto de vista de tecnología y servicio, que es el contexto que lo estáis poniendo, a lo que tenemos hoy día, que lo que hoy día es algo estándar, en los 90 no lo era, y empezó a transformarse en algo esperable y exigible desde el punto de vista de protección personal, desde el punto de vista de equipamiento, desde el punto de vista de camiones, desde el punto de vista de todas esas cosas. Yo creo que el cambio real se empezó a dar en los años 90. Muchas gracias, Diego. Volvemos a agradecer Enrollando Tira. La verdad es que, Diego, por lo que nos contaste, entraste en el 95, estamos en el 2025, cumpliendo 30 años de servicio en el Cuerpo Bombero Santiago, a los bomberos de Chile. Así que muchas gracias por esto y nos estamos viendo en la próxima. Y sigamos escuchando Enrollando Tiras porque van saliendo anécdotas, van saliendo algunos incendios emblemáticos y ya hay varios personajes llamando que quieren participar de este programa y esperamos ir dándole cabida a todos y que todos podamos salir. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Chao.